manera nos están viendo mediante esta transmisión. Deseamos con todo nuestro corazón que Dios les bendiga y que en esta hora el mensaje de la palabra llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, de acuerdo a las necesidades de cada uno de nosotros. La carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 12. Por favor, les invito a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura a esta porción de la Escritura. Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12. Y le voy a pedir a los varones primeramente que le den lectura muy fuerte a este versículo y posteriormente las mujeres van a leer nuevamente esta porción. Empiezan los varones, Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice así: Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora juntos todos, hermanos, del versículo 10 al 12, todos juntos, dice: Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Padre eterno, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de poder estar en tu casa, Señor, poder escuchar tu palabra. Señor, hemos rendido honor y alabanza y gloria a tu nombre. Ahora, Señor, habla en nuestros corazones, que sea tu palabra, Señor, tratando en nuestro corazón, en nuestras mentes, y seguramente, Señor, tu Espíritu Santo va a hacer la obra en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, queridos hermanos. La depravación total del hombre. La depravación total del hombre es uno de los 5 puntos calvinistas que realmente nos identifican dentro de nuestra doctrina reformada. La depravación total del hombre. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, versículos 10 al 12 del capítulo 3, dice en una porción, en otra versión: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Queridos hermanos, queridos amigos, hoy reflexionaremos sobre la realidad, sobre esa realidad de la depravación total del hombre. Los reformadores del siglo XVI, como Martín Lutero y Juan Calvino, tenían diferentes perspectivas con respecto a la naturaleza del hombre y también sobre la depravación total del hombre. Pero estos dos teólogos, queridos hermanos, en general coincidían en que el ser humano, debido al pecado original, estaban en una condición de corrupción y de alejamiento. Martín Lutero, el teólogo reformador, sostenía que la humanidad está completamente afectada por el pecado, de manera que el hombre, queridos hermanos, el hombre no tiene la posibilidad de poderse salvar por sus propios méritos. Esta depravación total, de acuerdo a Martín Lutero, implicaba que la naturaleza humana, la voluntad, la razón, nuestras emociones, estaban totalmente corrompidas y alejadas completamente de nuestro Dios. Por otra parte, el teólogo reformador del siglo XVI, Juan Calvino, desarrolló aún más la idea de esta depravación total, considerando que el pecado original había afectado
la naturaleza humana. Esto quiere decir que dejaba al individuo incapaz de buscar a Dios por sus propios medios, por sus propios méritos. No había la posibilidad de que el hombre buscara a Dios. Y según Calvino, esta depravación total significa que toda la humanidad está en una condición de esclavitud hacia el pecado. Y que solamente, queridos hermanos, de acuerdo a lo que decía Juan Calvino, solamente la soberanía de Dios, solamente la gracia bendita de Dios puede transformar al ser humano. No hay otra forma en la cual el hombre haya de ser transformado, sino solamente por la soberanía y por la gracia de nuestro Dios. Cuando hablamos de la soberanía, cuando hablamos sobre la depravación, nos preguntamos, bueno, sí, pero ¿qué es la depravación? La depravación proviene del latín depravatio. Y esta palabra es una acción de volver algo en su estado incorrecto. Algo en su estado incorrecto, pero también corrupto. Algunos sinónimos de esta palabra, depravación, la podemos encontrar como, por ejemplo, corrupción, vicio, maldad, perversión, degeneración, inmoralidad, maldad, corrupción moral, corrupción total, ruindad y desviación. Estos simplemente son algunos sinónimos de lo que significa depravación. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña este tema que es muy importante para que usted y yo podamos comprender en esta hora cuál es la condición en la cual quizás en algún momento nos encontrábamos anteriormente, antes, sin llegar a Cristo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que debido efectivamente a la caída de Adán, el hombre ha sido afectado en su esencia, en su voluntad y en su naturaleza, de tal modo que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo sin la intervención divina de nuestro Salvador. Y es importante comprender, queridos hermanos, esta verdad absoluta, para que usted y yo podamos valorar la gracia de Dios y reconocer nuestra total dependencia de la misericordia de Dios. Y para esto, queridos hermanos, vamos a ver algunos puntos que son muy simples, pero son esenciales para poder entender la depravación total del hombre. Primeramente, la naturaleza caída del hombre. La naturaleza caída del hombre. Desde el principio, desde el Génesis, la palabra de Dios, las Escrituras, nos hablan y nos muestran que el ser humano fue creado de una manera perfecta. Sí, queridos hermanos, el hombre fue creado de una manera perfecta, pero tristemente, por el pecado de nuestros primeros padres, la humanidad cayó en un estado de depravación. Mire qué nos dice, hermanos, el Catecismo de Heidelberg. En la pregunta número 6, la pregunta 6 del Catecismo de Heidelberg, que es uno de los símbolos doctrinales de la Iglesia Reformada, dice la primera pregunta: ¿creó pues Dios al hombre tan malo y perverso? Y ahí está la pregunta, hermanos, para nosotros. ¿Creó Dios pues al hombre tan malo y perverso? Y la respuesta dice: no, al contrario, Dios creó al hombre bueno, haciéndolo a su imagen y semejanza. Haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y en santidad, para
que rectamente, conociendo a Dios, su Creador, le amase de todo su corazón, y bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Mira qué hermoso, queridos hermanos. La palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre perfecto, sin ningún error. Y era un gran privilegio de Adán, hermanos, estar en ese huerto del Edén. Estar en ese lugar, hermanos, en donde Dios lo había llevado para que labrase, para que lo cuidase, para que él pudiera ser el administrador, hermanos. Y ese privilegio, hermanos, era exclusivamente para Adán. Pero muy independientemente de estos privilegios que Dios le dio a Adán, Adán tenía un privilegio de tener ese contacto directo con Dios, con el Padre Celestial. Tenía ese gran privilegio de poderse acercar. Sin ninguna situación, él podía acercarse a Él y platicar con Dios y Dios con él. ¡Qué grande privilegio! Pero la palabra de Dios, cuando hablamos de la depravación total del hombre, nos pone a comprender cuál es nuestra verdadera condición hoy en la actualidad. Aún desde el Génesis, pasando por las 10 etapas del Antiguo Testamento y siguiéndole aún, hermanos, dentro del Nuevo Testamento, vemos que el hombre, hermanos, siempre se ha rebelado en contra de Dios. Dios siempre buscaba al hombre. Dios siempre trataba de acercarse al hombre. Pero el hombre, en su teología liberal, que quiere decir sin que Dios tuviera parte con él. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esa era la consecuencia, queridos hermanos, de esa desobediencia, de la desobediencia que Adán tuvo allá en Edén. La depravación total no significa, queridos hermanos, no significa que el hombre sea completamente incapaz de hacer cosas buenas. Y sí, hermanos, nosotros podemos hacer cosas buenas. Y aún los incrédulos, queridos hermanos, pueden realizar cosas buenas que inclusive a usted y a mí nos sorprende porque nosotros no las hacemos cuando las deberíamos de estar haciendo. Mas sin embargo, hermanos, vemos que la depravación total no significa que el hombre sea completamente incapaz de hacer cosas buenas, sino que en su naturaleza interior está separado de Dios. En su naturaleza interior está alejado de Dios. En su naturaleza del hombre hay una corrupción en su interior y es incapaz de buscar a Dios por sí mismo. Cada uno se apartó por su camino, cada uno se alejó, dice Isaías el profeta. Cada quien buscó lo suyo, buscó su propio beneficio, su propio ego, su propia libertad, apartándose de Dios, alejándose de Dios. Y esto lo hace, hermanos, que en su corazón exista esta corrupción en su corazón. En segundo lugar, el hombre está incapacitado completamente para buscar a Dios. Está incapacitado para buscar a Dios. El salmista declara allá en el Salmo capítulo 14, versículos 2 y 3.
Lea conmigo, por favor, esta porción de la Escritura. Salmo 14, versículo 2 y 3. Si lo tenemos en pantalla. Salmo 14, versículo 2 y 3. Dice la Escritura, los que tengan el texto: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice el versículo 3: todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero pastor, yo soy buen hijo, yo soy buen esposo, yo soy buen amigo. Sí, querido hermano, pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no hemos hecho ese pacto con Cristo en nuestro corazón, de aceptarle como nuestro Dios y como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hermanos, dentro de nuestro interior existe la corrupción total del hombre. Y en vez de buscar a Dios, hermanos, nos alejamos de Dios. Y hoy en la actualidad, tristemente, vemos que en las iglesias, hermanos, de cualquier denominación, hermanos, siempre estamos buscando nuestro ego propio, lo que nos satisfaga a nosotros mismos. Y a eso se le llama humanismo, que tristemente está permeando en las iglesias hoy en la actualidad. Y esa depravación no significa que el hombre sea completamente incapaz de hacer cosas buenas. Y vemos, hermanos, a muchos empresarios que no son cristianos, que tienen fundaciones para ayudar a las personas. Pero sin Cristo, todas esas cosas son como inmundicia, como trapo de inmundicia, dice la Escritura. Y sabe usted que Dios ha preparado las buenas obras para que sus hijos las realicen también, para que sus hijos también puedan trabajar en esa área de las buenas obras, y no para nuestro propio ego, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor. La incapacidad del hombre para buscar a Dios. Esto revela que sin la intervención de la gracia divina, el hombre por sí solo no tiene la capacidad de buscar a Dios, ni de hacer el bien desde su corazón. Y aún como cristianos, hermanos, nos pasa esto. Aún como cristianos, hermanos, estamos expuestos a buscar nuestra propia teología liberal en nuestro corazón, hacer las cosas que más nos satisfagan, inclusive mezclándonos con el mundo. Pero lo más importante es que cuando el cristiano, el Hijo de Dios, ha sido tocado por la soberanía y por la gracia de Dios, no hay impedimento para que nosotros podamos buscarle y podamos practicar, hermanos, todo lo que el Señor nos pide. En tercer lugar, la depravación en las acciones, en el corazón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 19, Mateo escribe lo siguiente: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que dice. Y esto lo comentábamos el día viernes con nuestro hermano Alonso en una pequeña reflexión que él hacía en base a un libro que está leyendo. La condición de nuestro corazón, cómo está hoy en la actualidad. Y te pregunto a ti, querido hermano, en esta hora, ¿cómo está tu corazón delante de la presencia de Dios? No para agradarme a mí, hombre, ni para agradar al consistorio, ni para agradar al hermano que está a un lado, sino para agradar a nuestro Dios,
Pero la pregunta en esta mañana, ¿cómo está tu corazón delante de la presencia de Él? El salmista nos dice en el capítulo 14, 2 y 3, Jehová miró desde los cielos. Cuando dice la Escritura, Jehová miró desde los cielos, quiere decir que Dios conoce perfectamente nuestro corazón. Él, en uno de sus atributos de omnisciencia, Él sabe todo, conoce todo, sabe en qué condición usted ha venido en esta hora, sabe en qué situación usted ha venido delante de la presencia de Dios. Dios sabe cuáles son tus necesidades, Dios sabe cuáles son tus problemas, tus conflictos, tus luchas, tus agradecimientos inclusive. No podemos escaparnos, hermanos, de la omnisciencia soberana de Dios. Dios conoce nuestro corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Quiero pedir a mi hermano Alberto, si por favor busca Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Y le puedes dar lectura, si le pueden pasar el micrófono a Alberto, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. ¿19 al 21, ¿verdad? Amén. Sí, la Biblia dice así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Gracias, hermanos. Aquí vemos, hermanos, plasmados lo que es la corrupción, la perversión, la depravación total del hombre. Y nos da una lista, perversos. Y nos da una lista clara, hermanos, en la cual quizás en algún momento usted y yo practicábamos estas cosas, como dice el apóstol Pablo, de los cuales quizás en algún momento practicábamos algo de lo que está aquí escrito. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba totalmente alejado de Dios, estaba viciado, estaba vaciado, y nuestro deseo siempre había sido el hacer el mal, el darle rienda, por ahí como dicen por ahí, el darle rienda a nuestros deseos de nuestra carne. El corazón humano en su depravación produce constantemente, repito, el corazón humano en su depravación produce constantemente malos deseos. ¿Usted ha tenido algún mal deseo? Ojalá y el pastor se muera. Hemos tenido quizás algún mal deseo y lo hemos pensado, y no hacia el pastor, sino a lo mejor hacia algún vecino, hacia el chofer que nos trató mal, hacia alguien, hermanos, que nos hizo un daño a nosotros, le deseamos mal. El corazón humano en su depravación produce constantemente malos deseos y acciones que Dios, hermanos, condena. Sí, Dios condena nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras malas acciones. Por eso es que la depravación total afecta no solamente las acciones externas, sino también las intenciones y la naturaleza
interna. Cuando pecamos delante de los ojos de Dios, aun cuando nadie nos haya visto, hermanos, aun cuando nadie nos haya visto, pero en nuestro corazón, hermanos, hay una tristeza, hay una angustia por haber defraudado a Dios, por haber ofendido a nuestro Dios. Y esa es la condición del hombre. Y no nada más de nuestros primeros padres, porque desde nuestros primeros padres hemos heredado esa corrupción, ese alejamiento que hemos tenido hacia Dios. Por eso, a pesar de que ya hemos visto, hermanos, cuál es nuestra condición, podemos pensar y podemos decir que hay una necesidad de la gracia de Dios. Y eso es lo más hermoso. Eso es lo más hermoso, hermanos, que la necesidad de la gracia de Dios se manifiesta en aquellos a quien Dios ha elegido desde la eternidad. Yo no sé cómo haya sido tu vida antigua, tu vida pasada, yo no lo sé, hermanos. Usted no sabe cuál fue mi vida pasada. Como pastor ahorita estoy predicando, pero usted no sabe mi vida pasada. Pero por la gracia de Dios, en algún momento tuve necesidad de que Dios me viera con ojos de amor y con ojos de misericordia. Gálatas 2:21, por favor, alguien que lo busque. Gálatas 2:21. Hermana Flor, Gálatas 2:21. No desechó de la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Muy bien. Mira qué dice el apóstol Pablo. Sí, hermanos, por la ley ya hubiéramos sido condenados. Y la Biblia dice, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Buenas y nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Y cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15, versículo 10, vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia rebelde, una iglesia carnal, hermanos. Pero el apóstol Pablo les dice a la iglesia y les escribe a la iglesia de Corinto, pero por la gracia de Dios soy lo que soy ahora. ¿Se acuerda usted lo que era Pablo años atrás? Saulo de Tarso, aquel judío, aquel conocedor de la ley, experto, tenía conocimiento de la palabra santa, conocía la Torá perfectamente. Mas este hombre, en algún momento, cuando Cristo tuvo ese encuentro con el apóstol Pablo, con Saulo de Tarso, en ese momento, Pablo, después de lo sanguinario que era, hermanos, pudo ser transformado. Si Pablo fue transformado, hermanos, usted y yo también hemos sido transformados por la gracia bendita de nuestro Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Dios te ha mostrado su gracia a ti? Sí, hermanos. Por su gracia estás tú aquí en esta hora. Por su amor y por su misericordia, tú estás en esta hora. Y dado que el hombre está completamente depravado, solo mediante la gracia soberana, la gracia es el regalo inmerecido que usted y yo podemos obtener. Y esto es mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia soberana de Dios
puede ser por esa gracia soberana de Dios, podemos ser transformados. Por eso en nuestro corazón, cuando viene el Espíritu Santo, hay ese arrepentimiento sincero delante de la presencia de Dios. Y por el acto soberano de Cristo, hemos sido rescatados. Porque la paga del pecado es muerte. Y usted y yo, hermanos, nos merecíamos nada más ni nada menos que la muerte. Pero mira qué tanto amor tenemos en Cristo Jesús. La salvación es un acto de misericordia. Es un acto de misericordia divina. No es el resultado de nuestras obras o de nuestras buenas obras. Queridos hermanos, voy concluyendo. La enseñanza de la depravación total nos lleva al verdadero conocimiento de nuestra condición, y somos hombres que necesitamos, hermanos, de la gracia bendita de Dios. Y aún como cristianos, hermanos, seguimos corrompiéndonos. Aún como cristianos seguimos queriendo obtener nuestro propio beneficio, alimentar nuestros propios egos. Pero aún así, Dios, hermanos, en su amor y en su misericordia, está dispuesto a transformarnos. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y eso es lo que hace nuestro amado Señor. Por eso debemos, queridos hermanos, humillarnos ante nuestro Dios, reconociendo que solamente en su misericordia encontramos vida y esperanza. Aquel hombre que estaba en la cruz junto a Cristo, aquel ladrón, aquellos dos ladrones que estaban colgados con Cristo, uno seguía reprochando a Jesús. Y el otro, en ese momento, le dice a Jesús, Jesús, haz que yo esté donde tú estés. Y Jesús le dice, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Si tú has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón, tenemos el privilegio de ir a la presencia de Dios. Pero si aún no hemos experimentado la gracia de Dios en nuestra vida, el día de hoy es el momento de rendirnos a Él. Es el momento de reconocer la necesidad que tenemos de la gran misericordia de nuestro Dios. Porque solamente en Cristo encontramos verdadera transformación y la vida eterna. No hay otro camino, no hay otro lugar. Pero la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero aquellos a quien Dios en su misericordia ya han sido predestinados para vida. Y si en este lugar hay una persona, solamente lo único que puede hacer usted es abrir su corazón y entregarle su vida al Señor. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a comprender. Que Dios nos ayude a comprender nuestra total dependencia de su gracia y vivir en humildad y en gratitud. Nos ponemos de pie un momento. Cuando vemos tu palabra, Dios, en esta corrupción, Señor, en la que estábamos envueltos,
Tu palabra nos alumbra para poder entender cuál era nuestra condición de hombres. Y ahora, Señor, que entendemos tu palabra, gracias te damos, Señor, que por medio de Cristo Jesús, esa corrupción que embargaba nuestro corazón, Señor, ha sido transformada por medio de tu misericordia. Y ahora, Señor, podemos decir, libre soy de la condenación y el pecado. Porque Cristo, nuestro amante Señor, vino a entregarse, Señor, en esa cruz y derramar su sangre para el perdón y la remisión de nuestros pecados. Gracias, Señor. Pero si en esta hora también hay alguno de mis hermanos, de nuestros amigos que están con nosotros, que tú, Dios, con tu Espíritu Santo, trates en su corazón y les hagas comprender cuán necesario es entregar su vida a Cristo. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor y gracias a Dios por la palabra que nos ha compartido. Vamos a dar la entonación al himno 458 como himno de respuesta.